Ley de Coulomb. Para resolver los siguientes problemas debemos recordar un poco de trigonometría y debemos recordar que siempre que tenemos un triángulo rectángulo podemos resolverlo utilizando el teorema de Pitágoras o las relaciones trigonométricas. Una mnemotecnia muy fácil para recordar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente es SOHCAHTOA. Es decir, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros no tenemos un triángulo rectángulo, podemos obtener los catetos o los ángulos a partir de la ley de senos y la ley de cosenos. Pero debemos recordar que si tengo el ángulo alfa, su cateto será el opuesto. Si tengo el ángulo beta, su cateto será el opuesto. Y si tengo el ángulo gamma, su cateto será el opuesto. De vectores debo recordar que si tengo un vector v, puedo calcular su componente vertical, su componente horizontal, su magnitud o su ángulo. Si conozco la magnitud y el ángulo, podemos obtener las componentes rectangulares, es decir, la componente en x es la magnitud por coseno del ángulo, la componente en y es igual a la magnitud por seno del ángulo, y si ahora conozco las componentes rectangulares, puedo obtener la magnitud y el ángulo. La magnitud sería el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la componente en x más componente en y al cuadrado, y el ángulo sería la función inversa de la tangente de la componente vertical entre la componente horizontal. Debemos recordar que les había comentado yo un procedimiento sugerente para resolver problemas, y en este caso tenemos que hacer un esquema y realizar las conversiones necesarias. Siguiente, identificar si las fuerzas son de atracción o repulsión y realizar un diagrama de fuerzas colocando el sistema de referencias en la carga donde deseo calcular la fuerza. A continuación tengo que realizar la sumatoria de fuerzas como se estudió en vectores por el método analítico. Posteriormente debo utilizar la ley de Coulomb para cada fuerza. Y por último debo obtener la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Veamos un ejemplo. Tres cargas cuyos valores son Q1 igual a 7 nanocoulomb, Q2 igual a menos 8 nanocoulomb y Q3 igual a menos 9 nanocoulomb. Están separados una distancia de Q1 a Q2 de 8 centímetros, Q2 a Q3 de 5 centímetros y se encuentran distribuidas en los vértices del triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Nos están pidiendo que calculemos el diagrama de fuerzas eléctricas a la que se encuentra sujeta la carga 3 debido a las otras dos, el valor de la fuerza resultante sobre la carga Q3 y el ángulo que forma la fuerza resultante con respecto a la horizontal. A continuación, quiero obtener el diagrama de fuerzas a la que se encuentra sujeta la carga Q3 debido a las otras dos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner un sistema de referencias. ¿Dónde voy a colocar el sistema de referencias? Donde quiero calcular la fuerza resultante. Y en este caso es en la carga Q3. A continuación, voy a darme cuenta si siente la carga 3 fuerzas de atracción o repulsión debido a las otras dos. Y me doy cuenta que la carga 3 es negativa y la carga Q1 es positiva. Por lo tanto, la carga Q3 siente una atracción hacia la carga Q1. A esa la voy a denominar la fuerza que siente la carga 3 debido a la carga 1. A continuación, voy con la carga Q3 y la carga Q2. Me doy cuenta que la carga Q3 es negativa y la carga Q2 también es negativa. Por lo tanto, la carga Q3 va a sentir una repulsión hacia la derecha y a esa le voy a denominar la fuerza que siente la carga 3 debido a la carga 2. De la diapositiva anterior me doy cuenta que ya tengo el diagrama de fuerzas, pero me doy cuenta que me hacen falta algunos datos. Uno de ellos es el ángulo y el otro es la distancia de la carga 3
a la carga 1. Para obtener la distancia, puedo utilizar, debido a que es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, y puedo obtener que la distancia de 3 a 1 es igual a la raíz cuadrada de la distancia de 1 a 2 al cuadrado más la distancia de 2 a 3 al cuadrado. Sustituyo los datos convirtiéndolos a metros y me quedaría que la distancia de 3 a 1 es de 0.0943 metros. Cabe aclarar que estoy utilizando solamente 4 decimales. Ahora, para obtener el ángulo puedo utilizar la función inversa de la tangente de la componente en y entre componente en x, es decir, del cateto opuesto sobre cateto adyacente, y me quedaría que el ángulo es tangente a la menos 1 de la distancia de 1 a 2 entre la distancia de 2 a 3. Realizo las operaciones y me quedaría que el ángulo es de 57.9946. Ya tengo el diagrama de fuerzas. A continuación tengo que obtener la fuerza resultante que siente la carga Q3, y para eso me doy cuenta que tengo tanto componentes en X como componentes en Y. Voy a calcular primero la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para eso me doy cuenta que tengo dos fuerzas, por lo tanto voy a tener una componente en X de la fuerza que siente la carga Q3 debido a 2, más otra componente en X de la fuerza que siente 3 debido a 1. Debo recordar que si voy a utilizar las componentes en X, tengo que utilizar la función coseno. A continuación voy con los ángulos. Me doy cuenta que siempre debo medir los ángulos a partir del eje X positivo. Por lo tanto, la fuerza de 3 a 2 tiene un ángulo de 0 grados. Y como ya habíamos dicho, siempre los ángulos los vamos a medir a partir del eje X positivo. Por lo tanto, la fuerza de 3 a 1 tendrá un ángulo de 180 menos 57.9946. Realizo la operación de cosenos. Sustituyo la ley de Coulomb. Sustituyo los datos. Me doy cuenta que K vale 9 por 10 a la 9. Q3 vale 9 por 10 a la menos 9. Y Q2 vale 8 por 10 a la menos 9. Debo precisar aquí que no estoy utilizando los valores negativos. Eso es debido a que ya consideramos en el diagrama de fuerzas las fuerzas si son de repulsión o atracción. Igual para el segundo término. Sustituyo los datos, realizo la operación y me quedará que la sumatoria de fuerzas en el eje X a la que está sujeta la carga 3 es de 2.2541 por 10 a la menos 4 newton. Ya tengo las componentes en X, pero ahora necesito calcular las componentes en Y. Y es importante notar aquí que voy a hacer un proceso muy similar al anterior, y lo único que tengo que hacer es cambiar la función coseno por la función seno. Utilizo los mismos ángulos, realizo las operaciones, me doy cuenta que seno de 0 es 0, por lo tanto, solamente me quedará el segundo término, debido a que el primer término es 0. Realizo la operación, sustituyendo, recuerden, todos los datos, y me quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje Y que siente la carga 3 es de 5.4063 por 10 a la menos 5 newton. Ya tengo entonces las componentes en X y la componente en Y. Ahora necesito calcular la magnitud de la fuerza resultante, y para eso voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Conozco la sumatoria de fuerzas en el eje X elevado al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en el eje Y elevado al cuadrado. Realizo la operación y me quedaría que la fuerza resultante que siente la carga Q3 es de 2.318 por 10 a la menos 4 newton. Lo único que me faltaría es el ángulo, y para obtener el ángulo utilizo la función inversa de la tangente de las componentes en Y entre componentes en X. Sustituyo los valores, realizo la operación
y me quedaría que el ángulo es de 13.4957 grados. Veamos otro ejemplo. Obtener la fuerza que siente la carga Q1 debido a otras dos cargas distribuidas como muestra la imagen. Para ese ejemplo, lo primero que voy a hacer es calcular el ángulo, porque es el único dato que me falta. Tengo los catetos y tengo el valor de las cargas, pero no tengo los ángulos. Para eso debo recurrir un poquito a mi trigonometría. Debo recordar que si es un triángulo equilátero, entonces todos sus ángulos son iguales y tienen un valor de 60 grados. Si no recuerdo eso, entonces tengo que hacer el siguiente procedimiento. Como tengo los tres catetos y quiero un ángulo, puedo utilizar la ley de cosenos para obtener el ángulo. ¿Y qué tengo que hacer? Despejar el ángulo. Tengo los dos términos b cuadrada más c al cuadrado que están sumando. Puedo pasarlos del otro lado restando con la operación opuesta. Ahora tengo 2bc que están multiplicando. Puedo pasarlos del otro lado de la igualdad con la operación opuesta, que sería la división. Y por último, me doy cuenta que necesito quitar la función coseno. Para eso utilizo coseno a la menos 1 y me quedaría que el ángulo es coseno a la menos 1 de a cuadrada menos b al cuadrado menos c al cuadrado entre menos 2bc. Realizo la operación y me quedaría que el ángulo es de 60 grados. Ahora lo que necesito obtener es el diagrama de fuerzas. ¿Dónde voy a colocar el diagrama de fuerzas? En la carga Q1. ¿Por qué en la carga Q1? Porque es ahí donde deseo obtener la fuerza resultante. Pongo mi sistema de referencias y ahora necesito obtener si la carga Q1 con respecto a la carga 2 y a la carga 3 son de atracción o repulsión. Comienzo con la carga Q1 y la carga Q2. Me doy cuenta que la carga Q1 es positiva y la carga Q2 es negativa. Por lo tanto, la carga Q1 siente una atracción hacia la carga Q2 y ahí se le voy a denominar la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Ahora voy con la carga Q1 y la carga Q3 y me doy cuenta que la carga Q1 es positiva y la carga Q3 también es positiva. Por lo tanto, Q1 va a sentir una repulsión debido a la carga Q3, que es en diagonal en el tercer cuadrante. A esa le voy a denominar la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 3. Necesito un ángulo. Me doy cuenta que ya tenía el ángulo de 60 grados. Y si recuerdo, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Así que el ángulo a partir del eje X negativo sería de 60 grados. Ya tengo el diagrama de fuerzas. Así que tengo que obtener las componentes tanto en X como componentes en Y. Primero voy a obtener la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para esto me doy cuenta que tengo dos fuerzas. Una será la componente en X de la fuerza de 1 a 2, más la componente en X de la fuerza que siente la carga 1 debido a 3. Debo recordar que si voy a utilizar la componente en X, tengo que utilizar la función coseno. Voy con los ángulos. Debo recordar que vamos a considerar los ángulos a partir del eje X positivo, es decir, la fuerza de 1 a 2 está sobre el eje X positivo, por lo tanto será 0 grados. Para la fuerza de 1 a 3, recordemos, medimos el ángulo a partir del eje X positivo, por lo tanto, el ángulo será 180 más 60 grados. Realizo las operaciones, sustituyo la ley de Coulomb. Debo recordar que coseno de 0 es 1 y coseno de 240 es menos 0.5. Sustituyo cada uno de los datos. K es 9 por 10 a la menos 9. Q1 es 5 por 10 a la menos 9. Q2 es 7 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y la distancia de 1 a 2 es de 4 por 10 a la menos 3. Debo recordar aquí que no voy a utilizar
el signo negativo de la carga, y eso es debido a que ya lo consideramos en el diagrama de fuerzas si era una fuerza de repulsión o atracción. Para el segundo término, K vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Q1, 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Q3, 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Y las distancias en ambos casos es de 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Realizo las operaciones y me quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje X, a la que está sujeta la carga 1, es de 2.8125 por 10 a la menos 3 newton. Muy bien, ya tenemos las componentes en X. Ahora necesitamos calcular la sumatoria de fuerzas a la que está sujeta la carga 1 en el eje Y. Y para eso debemos recordar que vamos a utilizar un procedimiento muy similar al anterior, solamente que queremos calcular la componente en Y. Y lo único que tenemos que hacer, cambiar la función coseno por la función seno. Los ángulos serían los mismos. Realizamos la operación, sustituimos la ley de Coulomb. Me doy cuenta que seno de 0 es 0, por lo tanto el primer término será 0 y solamente me quedará el segundo término. Debo recordar que el seno de 240 es menos 0.8660. Estoy utilizando 4 decimales. Sustituyo cada uno de los valores y me queda que la componente en Y a la que está sujeta la fuerza 1 es de menos 0.02922 newtons. Ya tengo entonces la sumatoria de fuerzas que siente la carga 1 en el eje X, como la sumatoria de fuerzas que siente la carga 1 en el eje y ahora tengo que calcular la magnitud. Para calcular la magnitud utilizaría el teorema de Pitágoras. Realizo las operaciones, sustituyendo todos los valores, y me quedará que la sumatoria de fuerzas, es decir, la magnitud de la fuerza que siente la carga Q1, es de 0.0293 newton. Ahora, para obtener el ángulo, debo recordar que si ya tengo la componente en X y la componente en Y, puedo utilizar la función inversa de la tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Realizo la operación y me doy cuenta que me da un ángulo de menos 84.5020. Debemos recordar que todos los ángulos se deben medir a partir del eje X positivo. Y este problema me está indicando que tengo la componente en X positiva, por lo tanto estará en el primer cuadrante. Y la componente en Y es negativa, por lo tanto es una componente que va hacia abajo en el cuarto cuadrante. La magnitud que obtuvimos hace rato fue precisamente una diagonal en el cuarto cuadrante. Pero el ángulo que me están dando y que calculé de menos 84.5020 es precisamente el ángulo que estamos midiendo inversamente a partir del eje X positivo. Debemos recordar que les había dicho que siempre los ángulos se deben medir a partir del eje X positivo. Por lo tanto, el ángulo que necesitamos es el ángulo que estoy poniendo de color amarillo. Por lo tanto, el ángulo de la resultante será 360 menos 84.5020. Realizo la operación y me quedaría que el ángulo resultante es de 275.4979 grados.